Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 14. ¿Por qué esperas si sabes que deseas actuar? Solo necesitas levantar esta lanza y nadie bloqueará tu camino. Las palabras de Gaebol resonaron en su mente mientras se sentaba con un codo apoyado en la rodilla. HMPH, las palabras de un bruto que carece de etiqueta. Entonces refutó la voz de Kyoka. Parecía estar más habladora hoy ya que estaba cerca de Aizen Sosuke. A decir verdad, en este asunto en particular, estaba más inclinado a hacer lo que había sugerido Gaebol. Sin embargo, Aizen planteó algunos puntos bastante buenos anteriormente. Si él mismo fuera al mundo humano en este momento, no había duda de que su presencia sería como remover un nido de avispas. En cuyo caso, un número incontable de Shinigami puede aparecer para combatirlo, pero lo más probable sería el despliegue de la clase Capitán Shinigami con cada uno poseyendo su propio Bankai, como lo había dicho Aizen. El arma principal de un Shinigami era una Zanpakuto. En su estado liberado había un Shikai, lo que permitía a un Shinigami exhibir las propiedades únicas de su espada, pero no en toda su extensión. Para que tal cosa sea posible, un Shinigami tendría que liberar su Bankai, el segundo lanzamiento de su espada. En este estado, no solo se dispararía la energía espiritual de un Shinigami, sino que las habilidades de su Zanpakuto aumentarían aún más con un arsenal más amplio dependiendo del Shinigami. Todo esto fue explicado por Aizen anteriormente, y había enfatizado mucho el grado de fuerza que un Shinigami obtendría en su Bankai. Por este motivo, había razonado que si cualquier Shinigami de nivel capitán se encontrara con Silent en Human World, no habría forma de que pudiera escapar. Por lo tanto, Aizen solo había enviado a un hueco más débil, a Aroniero, para localizar a Silent y Lilinete y traerlos de vuelta. Con este enfoque, las posibilidades de atraer al capitán clase Shinigami al Human World deberían haber disminuido drásticamente. Aún así, Aroniero había sido enviado hace un tiempo, y sin noticias de lo que estaba sucediendo en Human World, ya estaba cerca del final de su paciencia. Se levantó de su posición sentada y se movió hacia donde Aizen estaba trabajando en su dispositivo mientras era observado por un grupo asombroso de huecos de clase adjuchas. Mientras se acercaba, vio un par de caras nuevas entre la multitud. Arribel y su grupo habían regresado del entrenamiento que estaban haciendo cerca de los confines de la vasta tierra que presumiblemente él controlaba. Actualmente, estaban mirando con curiosidad la presencia de Aizen con Apache y Milar Rose ya mirándolos. Aunque era razonable. Era exactamente la misma razón por la que Aizen estaba rodeado de numerosos huecos. Ninguno de ellos confiaba en las acciones de Shinigami, y Aizen no fue la excepción. Tal vez si los hubiera ayudado de alguna manera sería diferente, pero en este momento Aizen simplemente se estaba entrometiendo en su territorio a través de sus ojos. Sin embargo, para él, Aizen estaba haciendo un esfuerzo por ayudarlo, profundizando su impresión del hombre. Por supuesto, la voz de Kyoka resonó con un toque de alabanza. No puedes esperar menos de mi maestro. Dio una sonrisa irónica, viendo la diferencia en el comportamiento de Kyoka mientras continuaba elogiando incesantemente. Ahora mismo, sin embargo, eso no era importante. Como si notara su mirada, Arribel lo miró a los ojos y pronto se acercó, sus acciones atrayendo los ojos de todos los presentes hacia él. Después de todo, cuando un Bastolorde se movía, todos los huecos tenían que mostrar respeto por su fuerza. Más aún en función de la reputación obtenida de las diversas hazañas que habían logrado. Tomemos a Stark por ejemplo. Aunque muchos lo menospreciaron por su comportamiento perezoso al pasar, ni un solo hueco dejó de mostrarle respeto después de recordar su fuerza. Arribel también era similar, pero los otros huecos la apreciaban mucho más que Stark. A diferencia de Stark, que permaneció inactiva la mayor parte del día, Arribel fue diferente mientras se esforzaba por mejorar aún más a sí misma y a quienes la rodeaban. Esto era evidente para los huecos incluso antes de que Arribel llegara, ya que ella estaba protegiendo a su propio grupo en ese momento. Como tal, había comenzado a entrenar con los otros huecos, enseñándoles el alcance de sus capacidades para que pudieran obtener mejores resultados al luchar contra otros. Después de todo, la capacidad de saber cuándo atacar y retirarse era vital. En las vistas de los otros huecos, Arribel era como un cuasi maestro que proporcionaba consejos de vez en cuando.
Esta disparidad entre los dos volvió a ser evidente, ya que solo ella estaba presente en ese momento y Stark no. Sin embargo, lo que los otros huecos no sabían era que Stark en realidad estaba en el proceso de ayudar a Brands a recuperarse y no solo tirado de culo en alguna parte. Aún así, eso era irrelevante en este momento. ¿Qué está pasando aquí? Arribel preguntó con curiosidad, su mirada permaneció tranquila mientras esperaba una respuesta. Podía decir por su expresión que no le importaba particularmente estar en presencia de un Shinigami, pero tampoco le gustaba particularmente. En este sentido, ella era mucho mejor que los tres que la seguían y continuaban fulminándola. Debido a esto, desvió su atención de Aizen para explicarle la situación a Arribel, sin darse cuenta, informando a los nuevos huecos que también habían llegado. ¿El mocoso fue enviado de todas las cosas? Milagro se habló con incredulidad. Probablemente podría vencerla con solo un dedo. Apache se cruzó de brazos. En ese caso, la derrotaría con solo un movimiento rápido, dijo. Sun-san permaneció en silencio sobre el asunto y, en cambio, centró su atención en Aizen, su expresión mostraba su falta de confianza. ¿Y prestarías atención a las palabras de un Shinigami? Ella cuestionó. Él no ha mostrado ninguna hostilidad, así que no seré yo quien las inicie, respondió de manera uniforme. A diferencia de otros huecos, no tenía prejuicios hacia los Shinigami, ni menosprecio hacia los humanos. Además, si está en proceso de ayudarla, era lo que quería decir, pero era contradictorio ya que probablemente estaba a punto de hacer alguna tontería que anularía los esfuerzos de Aizen. Sintiéndose un poco incómodo, tosió en sus manos y alejó la conversación de ese tema. En cambio, asintió hacia Arribel y el resto antes de pararse frente a Aizen. ¿Cuánto tiempo más va a tomar esto? Preguntó, incapaz de ocultar su impaciencia. Aizen frunció el ceño. Tales cosas no se pueden apresurar para asegurar resultados ideales, razonó Aizen antes de señalar una pieza del dispositivo, un indicador. La preparación requerida es solo alrededor de la mitad, y forzar más energía espiritual solo causaría más daño. Al menos, todavía tomará un poco más de tiempo. No pudo evitar fruncir el ceño. Ya sentía una gran sensación de urgencia ya que no podía evitar cuestionar su acción anterior de posponer su propia llegada. Inicialmente, había sido capaz de ser práctico con su decisión, y esto fue gracias a la acumulación de madurez a lo largo de los años y las deducciones de Aizen. Sin embargo, a medida que pasaba más y más tiempo, sintió una sensación de maldad brotando de su interior como si esto no fuera lo que debería haber hecho. Este no era el tipo de persona que era. Fue esta línea de pensamiento la que le permitió sentir que había llegado a comprender algo que había perdido en su vida en Hueco Mundo. Entonces me iré ahora a pesar de todo, dijo dibujando una expresión de alarma en el rostro de Aizen. Muy rápidamente, Aizen dejó su trabajo y se giró para mirarlo. Hacerlo ahora definitivamente no será lo mejor para ti, dijo Aizen con calma. De hecho, acabo de recibir noticias de la Sociedad de Almasad, aprecio tus preocupaciones, Aizen, habló uniformemente, cortando lo que fuera que Aizen estaba a punto de decir. Luego extendió uno de sus brazos y forzó un agujero entre las dimensiones en ese momento. Realmente lo hago, pero hay momentos en los que uno debe actuar sin tener en cuenta las consecuencias. Si uno siempre piensa primero antes de actuar, ¿por qué actuar si ya se ha perdido la oportunidad? Era el mismo concepto de pelear primero y hacer preguntas después, de la misma manera que un padre defendería naturalmente a su hijo sin saber que su hijo pudo haber hecho algo malo. Aizen se quedó en silencio, su rostro quedó en blanco. Y además, independientemente de lo que piensen los demás, incluso ahora, no creo que sea una persona que considere todos los aspectos antes de tomar una decisión. Más bien, como la chica que viste enviada sin saberlo al mundo humano. Dio un paso adelante hacia su gargantía hecho a sí mismo bajo la mirada de todos los presentes, un recuerdo distante emergiendo de las profundidades de su mente. Girando la cabeza hacia Aizen, abrió la boca para hablar. Yo siempre fui un idiota, fue todo lo que dijo antes de desaparecer. La expresión que quedó en el rostro de Aizen fue difícil de describir, pero si uno pudiera ponerle una palabra, sería perturbado. Hay una razón por la que muchos de nosotros lo seguimos, Arribel tomó la delantera y se movió hacia la gargantía abierta mientras hablaba con Aizen. Tal vez usted mismo algún día entienda por qué. Dicho esto, Arribel también desapareció a través de Gargantía acompañada por sus seguidores. Incluso Nel, que primero consideró sus opciones, avanzó inconscientemente.
Siguiéndola, vinieron muchos otros huecos más fuertes de la clase adjunchas. El área que alguna vez estuvo llena de huecos ahora se redujo a unos pocos que permanecieron junto con Aizen y Ulquiorra que habían estado entre la multitud. Volviéndose hacia Aizen, Ulquiorra transmitió sus intenciones antes de que él también entrara en la gargantilla, dejando a Aizen solo. Presionando una mano en su frente, Aizen dejó escapar una pequeña risa antes de que sus ojos brillaran con algo imperceptible. En un movimiento rápido, luego desapareció, regresando a la sociedad de almas. Ichigo no entendía la situación actual, y mucho menos por qué el rostro de Rukia había palidecido considerablemente hasta el punto de que incluso su cuerpo temblaba. Sin embargo, en lo que a él respectaba, no necesitaba hacerlo. Era solo que ver la mirada en sus ojos cuando vio a las personas que se acercaban fue más que suficiente. Su rostro estaba fulminado, ya que casi de inmediato se hizo evidente que fue una sabia decisión abandonar su hogar después de expulsar su espíritu de su cuerpo. Vestido con el atuendo de un Shinigami, sus manos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada mientras la sensación de las personas que se acercaban a él era mucho más que cualquier hueco al que se hubiera enfrentado. Eran 3 en total. Uno de ellos tenía el pelo rojo atado en una cola de caballo que parecía una piña. Desde su frente, podía ver largas líneas de tatuajes tribales que incluso se extendían hacia su cuerpo. Mirándolo, rápidamente se dio cuenta de que sus miradas se encontraron al llegar, lo que provocó que el hombre lo mirara instantáneamente con una intención asesina. Renji, dijo Rukia antes de mirar en conflicto a la siguiente persona. Hermano, Byakuya. El hombre era alto y vestía un ayori blanco que estaba colocado sobre su atuendo negro de Shinigami con una larga bufanda alrededor de su cuello. Sus rasgos eran tan suaves y refinados como los de Rukia, pero contenía un sentido de masculinidad que sin duda era irresistible para la mayoría de las mujeres. Su rostro era ligeramente rectangular con una barbilla estrecha y huesos de mejillas altas que acentuaban sus agudos ojos oscuros que estaban fijos firmemente en Rukia. Su cabello negro se movía mientras se movía, la mayor parte sostenido por 3 adornos para el cabello de color blanco con forma de pene. Byakuya no respondió cuando Rukia lo llamó. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia el tercer compañero que estaba ocupado murmurando para sí mismo. El tercer compañero era un hombre extraño que parecía un poco fuera de lugar sin importar cómo lo miraran. Llevaba el mismo aori blanco sobre los hombros, pero conservaba un adorno alrededor de la cabeza que se asemejaba a un barco blanco desde el costado. Aparte de eso, todo su rostro estaba pintado de negro aparte de la nariz y las mejillas inferiores. De los 3, este hombre parecía completamente indiferente a la situación haciéndolo parecer menos inofensivo que Renji cuya mirada gritaba asesinato. Sin embargo, por la expresión de miedo en el rostro de Rukia, no se podía jugar con este hombre. Nerviosamente, sus manos se apretaron con fuerza alrededor de la empuñadura de su espada, sus nudillos se pusieron blancos cuando un siniestro sentimiento creció dentro de él. Tragó saliva ya que Renji parecía haberse hartado de esperar, al instante pareció llegar a sus conclusiones. Así que eso es todo, dijo Renji acaloradamente mientras se acercaba a desenvainar su espada. Tú eres el humano que obtuvo su poder de Rukia. No era una pregunta. Era una declaración, mirando la espada que sostenía en sus propias manos y los eventos que habían sucedido esa noche. Renji se enojó de inmediato y sacó su espada y lo atacó, haciendo que los ojos de Rukia se abrieran como platos. Sin embargo, no tuvo tiempo de notar nada de eso. En cambio, Renji ya lo estaba presionando para que se defendiera. Su espada apenas podía moverse debido a la velocidad de los cortes de Renji. De hecho, si no fuera tan anormalmente grande que apenas podría pasar por un escudo, entonces estaba seguro de que ya se habría lastimado. Vamos. ¿Es este todo el poder que tienes? Esa espada es solo para mostrar. Renji gritó mientras se balanceaba cada vez. Chasqueó la lengua y rugió en respuesta. La fuerza se trasladó a sus brazos, y la próxima vez que Renji atacó, arremetió con la fuerza de su espada, pero Renji ya no estaba allí. ¿Qué está pasando? Sus ojos se movían de un lado a otro. Luchar contra un enemigo era una cosa, perderlo de vista era otra. Fue entonces cuando lo notó. Una sombra. Sus pupilas se contrajeron antes de que inmediatamente intentara girar su cuerpo. Sin embargo, no fue suficiente. Podía escuchar un jadeo salir de la boca de Rukia, pero casi al mismo tiempo, un dolor punzante floreció en la parte posterior de su hombro, obligándolo a ponerse de rodillas.
Apuñalando su espada en el suelo, terminó usándola como muleta. Su respiración era un poco dificultosa, pero en todo caso, Renji no atravesó su pecho, sino que solo cortó su piel. Una mano subió a su hombro, muriendo instantáneamente roja en sangre. Ichigo. Rukia llamó mientras corría hacia adelante. Sin embargo, alguien la agarró del brazo. No sugiero que te muevas, dijo Ishida mientras se subía las gafas. Renji miró a Ishida. ¿Quién eres tú? Solo un compañero de clase, dijo Ishida antes de soltar la mano de Rukia. Pensar que me tropezaría contigo, Shinigami, mientras de repente sentía la necesidad de visitar la tienda de tejidos Sunflower tan tarde en la noche. No era como si pudiera sentir las fluctuaciones en la presión espiritual y usar mi pasatiempo de tejer como una excusa para tener la oportunidad de entrar en I. La bolsa de electrodomésticos que Ishida sostenía en su otra mano fue cortada por la mitad. Te hice una pregunta, habló Renji. Ishida ignoró a Renji y en su lugar dirigió su mirada hacia Ichigo. ¿Te gusta estar en tus últimos respiros, Kurosaki?, dijo Ishida. Gruñó antes de obligarse a ponerse de pie. Y llegas tarde, respondió mientras Renji volvía a concentrarse en él. ¿De verdad crees que serías capaz de compararte con un Shinigami real? Renji preguntó burlonamente. Era evidente desde el último intercambio. No seas tan rápido en juzgar, Renji, resonó una voz tranquila. Capitán. Renji tartamudeó. Él e Ishida dirigieron su atención hacia Byakuya, quien había abierto la boca para hablar. El escuadrón remoto secreto tiene informes de que este chico hirió gravemente a un menos grande, explicó Byakuya. Él. Renji se rió antes de que sus rasgos se agudizaran en una mirada fulminante. ¡Qué broma! El escuadrón remoto secreto realmente debe estar resbalando en estos días. ¡Qué montón de mierda! Mira a este niño, ¿cómo podría conducir un menos grande? Más aún con un zanpakuto demasiado grande como ese. Byakuya se mantuvo en silencio después del estallido de Renji, pero el otro Shinigami no lo hizo. Tarareó el tercer Shinigami, causando un escalofrío en la espalda de Renji. Aunque no podría importarme menos lo que hagas con el chico, recuerda en qué presencia estás parado cuando calumnias la tecnología del Departamento de Investigación. Mis disculpas, Capitán Kurotsuchi, tartamudeó Renji. ¿Quién es él? Ishida terminó susurrando al oído de Rukia, curioso por la reacción de Renji hacia su compañero Soul Reaper. Mayuri Kurotsuchi, capitán del Escuadrón 12, pero más conocido como supervisor de la División de Investigación y Desarrollo de la Sociedad de Almas, respondió Rukia. Tiene una gran reputación que lo involucra a él y sus experimentos, por lo que la mayoría de los Shinigami temen permanecer en contacto cercano con él. Como si me importaran tus disculpas, dijo Mayuri mientras mantenía su atención en un gráfico que trajo consigo. Solo date prisa y termina lo que viniste a hacer aquí. Hay otros asuntos de los que debo ocuparme. Entendido, dijo Renji apresuradamente antes de blandir su espada. Rugido. Zabimaru. Renji pasó una mano por su espada, y la simple katana se transformó en una hoja negra segmentada con púas. ¿Qué pasó con su espada? Llamó sorprendido. ¿Ni siquiera sabes el nombre de tu propia espada? Como se esperaba de alguien como tú que ni siquiera puede controlar su propia energía espiritual, dijo Renji mientras apoyaba su espada contra su hombro. De todos modos, es hora de que mueras para que Rukia pueda recuperar su poder y luego ser sentenciada a muerte dentro de la Sociedad de Almas. Lo que él no sabía, y lo que Rukia se negó a decirle, era que violó una ley al darle sus poderes. En la Sociedad de Almas, todo se lleva a cabo a través de la tradición con reglas férreas que no se pueden romper con castigos severos. Dio la casualidad de que un Soul Reaper que le daba su poder a un humano era de la más alta traición punible con la muerte. Entrecerró los ojos cuando las palabras de Renji entraron en sus oídos. Esa era una razón más por la que no podía permitir que se llevaran a Rukia. Ishida se detuvo a su lado, señalando con sus ojos sus intenciones. Él asintió en agradecimiento. Habiendo esperado lo suficiente, Renji saltó en el aire y atacó. Aúlla, Zabimaru. Renji balanceó su espada hacia abajo, las piezas segmentadas se dividieron y extendieron su alcance. De hecho, incluso fue capaz de doblarse alrededor de su espada. Kurosaki. Ishida reaccionó lo suficientemente rápido como para empujar a Ichigo fuera del camino para que no recibiera otro golpe en el hombro opuesto. Renji gruñó cuando sus ojos movieron hacia Ishida.
No está mal, pero un humano que solo pueda vernos será inútil en esta batalla. Un resplandor azul abarcó el área, atrayendo las miradas de todos los presentes, incluso Mayuri apartó la vista de los artículos que tenía a mano. Un Kinky, murmuró Mayuri antes de volverse indiferente. Es desafortunado que haya concluido mi investigación con ellos. Al escuchar el comentario de Mayuri, la expresión de Ishida instantáneamente se volvió fría, pero no tuvo tiempo de preguntar. Sus manos dibujaron los movimientos de dibujo, una flecha de Reisi formándose a lo largo de su arco mientras observaba los movimientos de Renji. Este es el momento de demostrar la fuerza de Kinky. No a través de la competencia, sino a través de la batalla. Ichigo le había enseñado que no todos los Shinigami eran iguales, pero los que estaban frente a él ahora realmente estaban actuando de la manera que odiaba. Especialmente la indiferencia en el rostro de Byakuya que se asemeja a los del Shinigami que no ayudaron a su abuelo. Más aún cuando escuchó a Rukia llamarlo para que detuviera las acciones de Renji, pero no hizo nada. Un Kinky, un Soul Reaper fallido, no importa, dijo Renji balanceando su espada en un arco. Bajo el ataque de los verdaderos Soul Reapers, tú nada. Un sudor frío comenzó a cubrir el rostro de Ichigo cuando se dio cuenta muy pronto de que Renji no retiró su espada después del primer golpe, sino que el segundo golpeó instantáneamente su cuerpo. Tosió sangre, una sensación de impotencia se apoderó de él cuando su espada cayó al suelo. Entonces déjame tomar el control. El latido de su corazón se aceleró, el dolor ya no provenía de sus heridas, pero en su estado, aún permanecía inmóvil. Ya es suficiente, Renji. Rukia gritó, saltando sobre Renji y evitando que volviera a blandir su espada. Ishida intentó ayudar, pero casi instantáneamente un sentimiento de aprensión se apoderó de él al darse cuenta del peligro de apartar los ojos de Byakuya que había comenzado a avanzar. En medio de todo, Ichigo una vez más agarró el mango de su espada, esta vez causando que Byakuya detuviera sus pasos. Su presión espiritual está aumentando, observó Byakuya. No fue el único en notar el sorprendente aumento en la energía espiritual que Ichigo estaba emitiendo. Tanto Renji como Rukia también lo habían hecho, ambos congelados en sus acciones. ¿Qué demonios? Renji maldijo, apartando a Rukia de él. ¿Cómo es esto posible? ¿Ese es realmente Kurosaki? Ishida no pudo evitar estremecerse y recordar la experiencia con la energía de Ichigo contra el menos grande. Ichigo sintió el poder corriendo por sus venas. Ya nada parecía importarle. Sus lesiones no eran nada, la situación actual no era nada, todo lo que quedaba era un solo objetivo para proteger. No sabía qué le había pasado, ni se detuvo demasiado en el asunto. En lugar de eso, atacó con una explosión de velocidad que dejó a Renji incapaz de reaccionar. La sangre salpicó el suelo, el protector de frente que Renji llevaba puesto se rompió en pedazos, dejando que la sangre goteara por su rostro. Maldición. Renji maldijo mientras atacaba continuamente con su espada una vez más. Sin embargo, esquivó la espada de Renji como si no fuera nada más que un niño blandiendo un palo. En el tercer golpe, Zabimaru volvió a su forma de hoja, y al instante se abalanzó para atacar. ¿Qué ocurre? Preguntó. Te has vuelto mucho más lento. No era que Renji se hubiera vuelto más lento, pero debido a la creciente energía espiritual, sin saberlo, se estaba volviendo más rápido. Un tic se formó sobre la frente de Renji, pero no pudo hacer nada mientras los ataques caían continuamente sobre él. Si no fuera por la presión que Byakuya estaba ejerciendo sobre Ishida, entonces Renji estaba seguro de que su situación se habría vuelto desesperada a estas alturas. Ichigo sabía que esta iba a ser su única oportunidad. Con su poder aumentando como estaba, y sus sentidos agudizados, no había manera de que fuera a perder contra Renji. Inevitablemente, pronto arrinconó a Renji y lo colocó en una situación en la que no pudo evadir su próximo golpe. Uno abajo. Este pensamiento resonó en su mente mientras golpeaba, pero cerca del final de su golpe, de repente se dio cuenta de que su espada se había vuelto mucho más liviana. Parpadeó, mirando su espada cortada. ¿Lo que pasó? Ichigo. Ishida gritó sangrando desde el suelo. No lo subestimes, forzó antes de quedarse en silencio. Al lado de Ishida estaba Byakuya, quien no parecía haber desenvainado su espada. Sin embargo, en la mano de Byakuya estaba... ¿Cómo es eso posible? Byakuya debería haber estado demasiado lejos para actuar, sin embargo, de alguna manera había derrotado a Ishida como si no fuera nada mientras aún tenía tiempo para cortar su espada por el eje.
Byakuya colocó una mano sobre su espada. Inmediatamente preparó el suyo incluso si todo lo que quedaba era la empuñadura y una pequeña porción, y en ese momento Byakuya simplemente desapareció. Sus sentidos gritaban peligro, pero fue demasiado lento para reaccionar cuando la sangre le salpicó la cara. Se congeló en ese momento. Ignorando la herida abierta en su pecho a favor de mirar a la mujer que había bloqueado el segundo golpe de Byakuya. Lilinette se quejaba a sí misma mientras observaba el proceso desde la distancia. En primer lugar, como nunca había estado durmiendo demasiado tiempo, obviamente había notado la partida de Ichigo y lo había seguido. Desde su punto de vista actual, podía distinguir a algunos otros que miraban de manera similar, uno de los cuales era la chica de cabello negro que había visto previamente en la casa de Ichigo. Karin si pudiera recordar el nombre que Ichigo la había llamado. La chica estaba temblando, sus rasgos pálidos mientras observaba a Ichigo luchar contra el otro Shinigami pelirrojo. Sin embargo, afortunadamente, Karin sabía mejor que no correr en medio de una pelea así. Como era residente de Hueco Mundo, sabía muy bien que era mejor no interferir entre conflictos, o al menos eso le había dicho Stark de pasada. De cualquier manera, se sentía un poco en conflicto en ese momento ya que no le desagradaba a Ichigo. De hecho, Ichigo incluso le había mostrado la ciudad en su búsqueda de Silent, y le había permitido experimentar este placer humano llamado helado. Como Joe, en realidad no necesitaba comer, pero eso no significaba que no pudiera. En cuanto a los demás, a ella no podría importarle menos. No eran sus amigos, ni tampoco los huecos que había visto en el territorio de Shirou. Por lo tanto, ella no sintió la necesidad de ayudar. Y además, algo sobre el Shinigami maquillado la asustó, y el otro calmado y sereno solo gritaba peligro. Normalmente a ella no le importarían esas cosas, pero Stark no estaba aquí. Para ella, Stark era el más fuerte, y mientras él estuviera cerca, no temía a nadie. Sin embargo, ahora que él no estaba aquí, en realidad se había vuelto un poco tímida al darse cuenta de que realmente estaban separados por primera vez. De todos modos, ¿qué tenía que ver la situación actual con ella? Todo lo que quería hacer era encontrar a Silent para que pudieran regresar a Hueco Mundo. Vergonzosamente, otra razón por la que necesitaba encontrarla era que ella misma no sabía cómo crear una gargantía de regreso a Hueco Mundo. Era algo que solo Stark habría sabido entre los dos. Volviendo a la batalla de Ichigo, no pudo evitar sorprenderse por la creciente energía espiritual. Realmente no era normal. Si antes podía haberlo tratado con un par de ceros, ahora no estaba muy segura. Sabía que era algo débil en comparación con los otros Oyous de clase adjuchas en el territorio de Shirou, pero aún tenía algo de fuerza. Ella asintió con la cabeza. Definitivamente era aún más fuerte. Sin embargo, su sentido de aprensión aún le advertía que no se enfrentara al Shinigami sensato y al que estaba maquillado. Sin embargo, esa decisión se le quitó de las manos. El sensato Shinigami se había movido, cortando la espada de Ichigo y acercándose para su propio ataque. Sin embargo, eso no fue lo que la hizo actuar. Fue Silent quien bloqueó el segundo ataque con el brazo sangrando y un segmento de su ropa abierto para revelar su agujero hueco. El sensato Shinigami retrocedió y evaluó la situación con un toque de sorpresa. Por un momento, nadie se movió. No la chica de la casa de Ichigo. No cualquiera de los Soul Reapers. Y ni siquiera ella misma. Todo lo que se pudo observar fue el cambio de expresión en los rostros de todos y los movimientos diminutos de sus cuerpos. La chica de cabello negro, por ejemplo, tenía una mirada de terror en su rostro cuando su cuerpo se puso en movimiento. Aún así, le tomaría un tiempo llegar al campo de batalla ya que había estado observando desde la distancia. Aparte de las expresiones en blanco de todos los demás, quizás los únicos dos con reacciones diferentes fueron el Shinigami con maquillaje y el mismo Ichigo. El comportamiento del Shinigami con maquillaje cambió instantáneamente al ver el agujero hueco de Silent, y algo pareció cobrar vida dentro de sus ojos. Se movió para desenvainar su espada. Mientras tanto, Ichigo parecía perdido, incapaz de entender que había sido herido y que debería estar presionando una mano para detener la hemorragia. Idiota con un solo pensamiento, se movió y mostró su personalidad descarada a pesar de su aprensión. No sabes con quién estás tratando. Llamó, aterrizando al lado de Silent, quien hizo una mueca por sus heridas. Afortunadamente, Silent era dura para ser un hueco, su piel no podía ser perforada tan fácilmente.
Sin embargo, a pesar de eso, la sensata Shinigami todavía había sacado sangre, demostrando sus sentimientos anteriores sobre este Shinigami. Giró la cabeza para mirar a Ichigo. «Te ves como un desastre», dijo antes de preguntar. «¿Quiénes son estos chicos?». Ichigo no respondió, haciendo que ella frunciera el ceño, pero no tenía que hacerlo porque alguien más lo hizo por él. «Mi nombre es Mayuri Kurutsuchi», presentó el Shinigami maquillado. «Y esos dos son Byakuya Kuchiki y Regia Barai». «¿Tú eres?». Ella se estremeció. No le gustó la forma en que Mayuri la estaba mirando a ella y a Silent, por lo que no dio otra respuesta que no fuera cargar un cero. Es cierto que era el único ataque que tenía que podía causar algún daño. Casi tan pronto como cargó su cero, los ojos de Mayuri se iluminaron aún más. Fue entonces cuando Silent cargó su propio cero. En este punto, cualquiera pudo ver la sonrisa que apareció en el rostro de Mayuri. Interesante, demasiado interesante, Mayuri actuó con indiferencia a pesar de tener dos ataques dirigidos a él. ¿Qué eres? No puedo esperar para averiguarlo, dijo antes de que la hoja en su mano se transformara en una espada de color dorado con forma de tridente. Bastardo. Ichigo de repente se enfureció al darse cuenta de a quién apuntaba Mayuri con su espada. Ella también estaba en nombre de Silent, pero no en la medida de Ichigo. De hecho, la mirada en sus ojos la asustó hasta cierto punto cuando su presión espiritual una vez más comenzó a dispararse. Incluso con la espada rota que tenía a mano, su aumento de energía puso a todos en alerta máxima. ¿Qué diablos le pasa a este tipo? Renji maldijo mirando el repentino aumento de poder de Ichigo de nuevo. Su fuerza está a la par con la de un teniente y ni siquiera ha liberado su Shikai. Retírate, Renji, habló Byakuya avanzando una vez más. Renji asintió y se apartó para pararse detrás de Byakuya mientras ambos volvían su atención a Lilinete y Silent, quienes estaban frente a Mayuri. Sin embargo, lo que Lilinete no entendía era por qué Silent incluso había actuado en nombre de Ichigo. De hecho, al mirarla a la cara, parecía estar aturdida. Tanto ella como Ichigo lo eran. «Hoy sal de eso», llamó, pateando a Ichigo en la espinilla y gritando directamente al oído de Silent. Como si volviera a sus sentidos, Ichigo gritó de dolor por el repentino golpe y miró a Lilinete antes de recordar a la persona frente a él. Luego se volvió hacia Silent y murmuró: «Esto no puede ser real, ¿verdad?». Las manos de Ichigo temblaban debido a lo fuerte que empuñaba su espada. «Mamá», llamó con voz ronca. Por el sonido de su voz, fue fácil para ella escuchar la fragilidad y el anhelo atados dentro. Silent se estremeció después de escuchar hablar a Ichigo, pero no se dio la vuelta ya que estaba totalmente concentrada en Mayuri. De repente, el cero en su mano vaciló por un momento, mientras la sangre goteaba por su brazo. Sangre que goteaba lentamente de la espada de Byakuya. Los ojos de Ichigo se volvieron asesinos. No le importaba si tenía una espada en ese momento, y mucho menos la mitad de una. Juró que no dejaría que el ataque de Byakuya quedara sin respuesta. Y, sin embargo, se tambaleó sobre sus pies, dándose cuenta del alcance de sus propias heridas. Le costaba respirar, tenía una puñalada justo encima del pulmón izquierdo y cerca del estómago. Se derrumbó sobre sus rodillas, su espada apenas podía usarse como apoyo. Lilinete no sabía qué sentir mientras miraba el estado de Ichigo, pero decidió una cosa. No estaba mal. De hecho, a veces descubrió que la energía que emitía era similar a la de un hueco, y aún así, era rica y poderosa. «Stark», susurró nerviosamente apretando las manos mientras una sensación de pavor repentino llenaba su ser. Mayuri había comenzado a moverse. «¿Dónde estás?». A poca distancia, Byakuya le hizo una seña a Renji, diciéndole que asegurara a Rukia mientras su atención se movía hacia un gato que deambulaba en silencio sobre una pared alta. Luego negó con la cabeza, mientras horribles recuerdos comenzaron a asaltar su mente con respecto a cierto maestro de Flash Step. Definitivamente había más en juego aquí, y sabía que no debía bajar la guardia. Sin palabras, Renji se movió al lado de Rukia. «¿Me seguirás?», ordenó, pero no pudo ocultar la desgana en su voz. Evidentemente, Rukia se había dado cuenta, mientras su mirada bajaba solemnemente. Al menos Ichigo estaba actualmente a salvo, pero sabía que si se quedaba, solo haría más daño que bien. «Renji, no te vayas», dijo Ishida mientras agarraba la pierna de Rukia. Sin embargo, parecía que esta acción por sí sola era todo lo que era capaz de hacer cuando sus ojos se cerraron. Renji chasqueó la lengua y luego rápidamente agarró el brazo de Rukia.
Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una explosión ensordecedora sonó detrás de él. Tanto Silent como Lilinete habían disparado sus ceros. Mayuri tosió por el humo posterior que lo envolvió, pero el hombre estaba bien aparte de algunas heridas menores y la falta de un brazo. Dios mío, dijo Mayuri con una mueca antes de extraer una jeringa y una aguja de su ropa. Luego lo inyectó en el brazo que le faltaba. Pero supongo que no importa por ahora, terminó mientras un nuevo brazo se formaba rápidamente. ¿Ves? Bueno como nuevo. Mayuri Kurotsuchi, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Sociedad de Almas. Se decía que nada era imposible para el hombre si así lo deseaba. Solo necesita lograrlo a través de su propia investigación, ética o no. Esta era la mentalidad de un científico. Todo en la búsqueda de nuevos descubrimientos. No era extraño para él llevar brebajes como el que había usado para crecer un nuevo brazo. De hecho, nadie en la Sociedad de Almas sabía qué tipo de materiales guardaba Mayuri en su persona. ¡Qué fenómeno!, se burló Lilinete. Claro, ella había visto acciones similares de los huecos y su regeneración, pero verlo en la carne roja de un Shinigami, fue la primera vez. Fue entonces cuando Silent tocó suavemente el hombro de Lilinete. Instantáneamente, Lilinete supo sus intenciones. Se volvió hacia Ichigo antes de levantarlo y retirarse. Incapaz de reaccionar ante el repentino giro de los acontecimientos, Ichigo solo pudo observar impotente cómo Silent se quedó sola para lidiar con Mayuri. Ichigo. Karin luego apareció a la vista, agregando a la situación, pero supuso que esto era algo bueno. Lilinete arrojó a Ichigo hacia Karin cuando casi de inmediato sintió que una especie de apéndice se envolvía alrededor de su tobillo. No creerás que dejaría ir algo tan interesante como tú ahora, ¿verdad? Mayuri habló mientras la orejera del adorno de su cabeza se abría para revelar un kama y una cadena. Dicha cadena ahora estaba envuelta alrededor del tobillo de Lilinete con partes lo suficientemente fuertes como para incluso clavarse en la piel de Lilinete y sacar sangre. Una luz azul una vez más envolvió el área, una escena similar a la anterior volvió a ocurrir. Silent estaba de pie con un arco azul ardiente de energía espiritual en la mano, muy parecido al de Ishida. Sin embargo, el suyo era mucho más potente y exudaba cierta fuerza. Claramente, ella era mucho más fuerte que Ishida, quien había sido derrotada por Byakuya en un instante. ¿Un hueco sin máscara capaz de usar los poderes de un Kinki? La expresión en el rostro de Mayuri solo podía describirse como eufórica, como si hubiera encontrado un tesoro perdido hace mucho tiempo. Olvídese del que tiene la máscara parcialmente rota, este era mucho más interesante. Aún así, sería un error de su parte si permitiera que el que tenía la máscara parcialmente rota se fuera. Ya podía imaginar lo excepcional que sería el material de investigación. Como tal, había terminado de jugar. La cadena y el kama que había usado tenían púas y estaban recubiertos con el mismo veneno que el que se encontró en su espada. Este veneno paralizaría el cuerpo en el lugar específico y evitaría la función de los Eiyous y Soul Reaper por igual. Una exposición lo suficientemente prolongada también significaría la muerte. Los efectos fueron evidentes ya que Lilinete ya no podía mover la pierna. Con un tirón, la obligó a volver al suelo para estar al lado de Silent. Silent no había podido disparar por miedo a herir a Lilinete. Sabía que sus disparos eran poderosos, pero sabía que su puntería no era la mejor y, como tal, preferiría que estuviera cerca y en persona. Se colocó frente a Lilinete mientras el kama y la cadena de Mayuri regresaban a él. Con un pensamiento, había una flecha. Con una respiración, hubo una acción. La fuerza de un Kinki radicaba en su capacidad para atraer la energía espiritual natural dentro del medio ambiente e incluso dentro de ellos mismos. La concentración era crucial para tal empresa. La flecha que Silent tenía en su arco comenzó a crecer más y más hasta el punto de que Byakuya no tuvo más remedio que poner una expresión severa. Byakuya era un Soul Reaper, un Shinigami. Era su deber evitar que el desastre sucediera en Human World a través de los actos de lo sobrenatural. Solo por el tamaño del ataque de Silent, se resolvió a la acción. Gotas de sudor comenzaban a formarse sobre la frente de Silent, su cabello volaba hacia atrás por la fuerza de la flecha que estaba generando. Incluso la piel de sus manos comenzaba a descascararse y pelarse, pero aún así persistió. La razón por la que le tomó tanto tiempo disparar fue que estaba localizando una región remota de la ciudad de Karakura donde estaba segura de que no heriría a ningún ser humano.
Sin embargo, antes de que pudiera disparar, una sensación de frío estalló desde el interior de su pecho. Tragó saliva antes de mirar la hoja que sobresalía de su estómago. Bajo la presión de Mayuri, no pudo reaccionar a tiempo ante el repentino ataque. Byakuya Kuchiki del clan Kuchiki. No solo era fuerte, sino que su velocidad, su Shumpo o Flash Step no tenía comparación dentro de la sociedad de almas actual, aparte de uno o dos individuos. Incluso cuando atacó a Ichigo por primera vez, Silent solo pudo percibir el segundo golpe ya que el primero había sido demasiado rápido para que ella reaccionara. El poder no es nada si uno no puede liberarlo, dijo Byakuya con frialdad antes de que un brillo rosa lo envolviera repentinamente. Toma eso, bastardo. Lilinete gruñó desde su posición apoyada contra el suelo. Con una de sus piernas paralizada, su movilidad se había reducido mucho hasta el punto de gatear. Actualmente, acababa de atacar a Byakuya con un cero. Parpadeando, Byakuya tenía una apariencia desaliñada, pero no parecía gravemente herido. La fuerza de Lilinete era baja incluso en lo que respecta a un hueco de clase adjuchas, ¿qué más contra un Shinigami de clase capitán? De hecho, tal vez su fuerza solo era útil cuando combatía a oficiales sentados o inferiores en las clasificaciones de Shinigami. Byakuya solo negó con la cabeza antes de noquear tanto a Silent como a Lilinete con su velocidad. En todo caso, lo único que le preocupaba en ese momento era la intensa mirada del gato negro en la distancia. Sin embargo, nunca admitiría tal cosa. No necesitaba la ayuda, dijo Mayuri mientras se acercaba a Byakuya. Tampoco te importaba lo que suceda en el área que te rodea y las personas en ella, respondió Byakuya. Mayuri no respondió y en su lugar estaba examinando a Silent mientras él la sostenía del cabello. En el mismo proceso, inesperadamente, una piedra golpeó su cabeza. Un tic imperceptible se formó sobre su frente. Vete a la mierda, matón. Karin había corrido hacia adelante mientras dejaba a Ichigo trepando inútilmente detrás de ella, con furia en sus ojos enrojecidos. Déjala ir. ¿Qué pasa con este pueblo? Renji se quejó. ¿Cuántos humanos tienen suficiente energía espiritual para vernos? Terminando sus palabras, Renji luego se movió en dirección a Karin, pero Rukia lo detuvo de inmediato. ¿Cómo podría no hacerlo? Karin era la hermana de Ichigo y ella misma conocía bien a la descarada chica. Karin no. Ichigo advirtió mientras se obligaba a ponerse de pie, con los ojos inyectados en sangre. Ponte detrás de mí. Instó. La salvaré, dijo apretando los dientes. Sin embargo, sin importar lo que dijera Ichigo, parecía muy poco probable que pudiera lograr tal tarea. Su nivel de fuerza estaba cerca del nivel de Ishida, e Ishida había sido derrotado en un instante por Byakuya. Ignorando las palabras de Ichigo, Karin recogió otra piedra para lanzarla, sin saberlo, cubriéndola con una fina luz azul. Dije, déjala ir. Gritó, tirando la piedra. Steam siseó, mientras el olor a carne quemada impregnaba el aire. La velocidad con la que lanzó la piedra Karin fue lo suficientemente rápida como para continuar girando en la mano extendida de Mayuri. ¿Sabes lo que sucede con las plagas no deseadas? La voz de Mayuri sin duda estaba molesta. Los ensarto con mis dedos antes de prepararlos en una mesa de laboratorio donde me tomo mi tiempo para obtener algo útil de sus cuerpos. Ahora, a menos que tengas algo útil que valga la pena, Suji, otra piedra rebotó en la cabeza de Mayuri. El sonido de rodar por el cemento de la calle evidente para que todos lo escuchen. Hubo un breve silencio mientras Renji, Rukia y Byakuya estaban asombrados por las acciones de Karin al provocar a Mayuri Kurotsuchi. Colocando a Silent en el suelo, Mayuri lanzó una fuerte presión espiritual sobre el área. Ichigo, ya herido como estaba, se desplomó sobre su cuerpo. Karin, que nunca había pasado por algo así, estaba en una situación similar hasta el punto de que incluso podía sentir que sus órganos se aplastaban. Mi paciencia nunca ha sido larga, niña. Mayuri avanzó hacia Karin, sus intenciones eran claras. Sin embargo, en ese momento, una mano se cerró firmemente alrededor de los tobillos de Mayuri. Silenciosa la miró desafiante desde el suelo, sus heridas aún sangraban profusamente. Irritado como ya estaba, Mayuri pisoteó a Silent. Golpear. Golpear. Aporrear. Era el sonido que uno escucharía al golpear un trozo de carne. La cara y el cuerpo de Silent hacía mucho tiempo que estaban golpeados, magullados y ensangrentados, pero aún así no soltó a Mayuri. Mirando a Ichigo y Karin con una luz feroz en sus ojos. Ella los conocía. Significaban algo para ella.
Eran queridos. Y ella no permitiría que los dañaran de ninguna manera. No conocía este sentimiento que la invadió, impulsándola a soportar, sin embargo, era una especie de instinto que solo una mujer podía describir intuitivamente. El amor de una madre. Al ver la escena frente a ella, Karin estaba llorando y maldiciendo su incapacidad para siquiera resistir la fuerza misteriosa sobre ella. Mientras el sonido vomitivo continuaba filtrándose en sus oídos, no pudo evitar desesperarse en ese momento. Ichigo, por favor, haz algo, suplicó antes de desmayarse. Ah, ah. Ichigo gritó, empujándose a sí mismo a pesar de la presión espiritual que lo presionaba. Te mataré. Y, sin embargo, aparte de estar de pie, ni siquiera podía moverse. Eventualmente siendo forzado a volver al suelo exhausto y fuera de combate. Ichigo, murmuró Rukia antes de apretar los puños. No sabía quién era esta mujer para Ichigo, ni escuchó nada de la interacción que había tenido con Lilinete, pero sabía lo que tenía que hacer. Notó que el agarre de Renji en su brazo se aflojaba, y en ese momento, se soltó e inmediatamente tomó a Mayuri por sorpresa. Como Mayuri solo dirigía su presión espiritual sobre Ichigo y Karin, ella no tuvo obstáculos cuando lo pateó en la cara y lo envió volando. Uno podría imaginar cuán furiosa se había vuelto Mayuri, atacando de inmediato con una fuerza letal. Rukia. Renji llamó preocupado. Sin embargo, Byakuya notó que una sombra se movía en la distancia, entrecerrando los ojos. El aire de repente se volvió húmedo cuando una película de agua en movimiento bloqueó el ataque de Mayuri y oscureció la vista de Rukia, Lilinete y Silent. Nos encontramos de nuevo, Kuchiki, una voz familiar resonó en la noche cuando una figura habló desde dentro de las aguas. Todos los ojos se abrieron con incredulidad, pero ninguno más que Rukia. Bajo la protección de una cúpula fluida de agua hecha con espíritu, un hombre se paró protectoramente frente a Rukia, sosteniendo a Masaki y Lilinete bajo sus brazos. Solo desearía que la situación hubiera sido mejor, dijo el hombre en medio del silencio. Aroniero estaba maldiciendo internamente su situación actual. Si no fuera porque Aizen le ordenó a través de un mensaje que protegiera a Lilinete y Silent, nunca hubiera actuado y dejado que los tontos ganaran lo que habían sembrado. Sin embargo, Aizen no solo le ordenó que lo protegiera, sino que también le informó de la inminente llegada del vasto Ofuite. En Hueco Mundo, nada menos que los huecos más solitarios no sabían de la fuerza que poseía el vasto de Huite. Más fuerte incluso que el dios rey Baragan de las noches. Y su poder era verdaderamente absoluto. No conocía el temperamento del vasto de Huite, pero tampoco deseaba probarlo. Si el mismo vasto Ofuite se movería personalmente para asegurar la vida de los dos que estaba protegiendo actualmente, entonces no querría verse atrapado en una situación en la que pareciera que no había hecho nada para defender a los dos. Al menos de esta manera no corría el riesgo de obtener la ira de Vasto Lorde, y al mismo tiempo, quizás podría ganar el favor en su lugar. Además, tenía una habilidad diferente a la de la mayoría de los Hoyous que le hacía confiar en que no lo matarían de inmediato, incluso si lo capturaban. Y para entonces, Lord Aizen probablemente habría encontrado una manera de rescatarlo. Después de todo, fue gracias a Lord Aizen que llegó a donde estaba ahora. Por lo tanto, ¿por qué entonces Aizen desperdiciaría su propia inversión? Por lo tanto, era muy poco probable que Aizen lo abandonara. Su habilidad se basaba en su capacidad para continuar evolucionando al absorber las fuerzas y los poderes de los demás, tanto Shinigami como Oyou. No solo absorbió su fuerza, sino que también asimiló sus recuerdos y personalidades. En cuyo caso, esto le permitió manejar la situación actual alterando su apariencia. Teniente Kaien Shiba, presumiblemente muerto en batalla, habló Byakuya con un toque de sorpresa en su voz. ¿Cuál es el significado de este? Sí, de hecho. Kaien Shiba era la forma que estaba tomando actualmente. Aparte de algunas molestias menores al tomar la forma, no era imposible de mantener. Rukia, quiero que te lleves a estos dos y te vayas de aquí, dijo. ¿Kakaien? Rukia preguntó aún aturdida. Chasqueó la lengua. Qué inútil. ¿Estás protegiendo al hueco? Preguntó Byakuya. Permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre la situación. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Byakuya o Mayuri en una confrontación. Entonces, ¿qué iba a hacer? Rukia actualmente era inútil ya que ahora que lo pensaba, incluso si se llevara a Lilinete y Silent, no abandonaría al chico de cabello naranja. Esta situación era demasiado difícil, se quejó internamente.
Esto es, murmuró Renji. Debe ser un impostor. El arrebato de Renji hizo que un destello de duda entrara en los ojos de Rukia y los demás Shinigamis. Aún así, no le prestó atención ya que estaba seguro de que cualquier sospecha se disiparía cuando revelara su Zanpakuto. Tomaré esto. Sería una pena si no lo investigara. La voz estaba directamente al lado de su oído, lo que provocó que reaccionara de inmediato. Cortó con su espada, pero ya era demasiado tarde. Mayuri estaba una vez más al otro lado sosteniendo a Silent en un brazo. Afortunadamente, debido a su rápida reacción, había impedido que Mayuri se llevara a Lilinete. Si te la llevas, te arrepentirás, dijo con una mueca. Difícilmente, dijo Mayuri antes de mirar a Lilinete. Entonces me has forzado la mano, dijo antes de blandir su espada frente a él. Rabia a través de los mares y los cielos. Nejibana, tan pronto como apareció su Zanpakuto, ningún Shinigami presente dudó de su identidad, y eso era exactamente lo que quería. ¿Realmente eres tú?, tartamudeó Rukia. Mayuri levantó una ceja. ¿Y por qué un Shinigami como tú se preocuparía por un hueco? ¿No sabes cómo es Hueco Mundo?, fue su respuesta, provocando un grito ahogado de Rukia, ya que debería saber cómo terminó Kaien Shiba allí. Mayuri se encogió de hombros. Bueno, no me importa, dijo. Además, creo que sabes lo que significa ser cortado por mi espada. Uno de sus brazos se aflojó antes de caer a su lado. De hecho, era un efecto de parálisis que conocía de los recuerdos de Kaien. El orden de los eventos puede haber parecido largo, pero todos sucedieron en meros momentos desde el punto en que él había estado protegiendo a los dos, hasta el punto en que Mayuri le había quitado a Silent de las manos. Este resultado lo dejó perdido y, como tal, envió un mensaje mental a Aizen usando otra de sus habilidades. Sin embargo, realmente estaba en conflicto en este momento, no estaba dispuesto a ponerse en peligro por otro. Pero al final, optó por seguir adelante con sus acciones. Abrió una gargantía bajo los ojos atónitos de los Shinigamis que lo rodeaban. Era la única manera. Con la forma en que Mayuri seguía mirando a Lilinete, sabía que Mayuri rápidamente haría su movimiento, y para entonces no podría hacer nada. Por lo tanto, él actuó primero. Más aún cuando se dio cuenta de que Byakuya también iba a actuar. Sin pensarlo mucho, arrojó a Lilinete junto con el ojo de Ulquiorra a la gargantía cuando Byakuya lo detuvo casi de inmediato con una espada directamente en su cuello. Al menos con esto, podría dar fe de sus esfuerzos. Ahora todo lo que quedaba era mantenerse con vida el tiempo suficiente para ser rescatado. Y para eso jugaría todas sus cartas. Kaien Shiba del clan noble Shiba solicita ser juzgado bajo la regla de los 46 centrales, habló en protocolo. Me importa un carajo tu petición. Mayuri habló indignado mientras blandía su palabra. Dejaste escapar un tema. Sin embargo, antes de que Mayuri pudiera actuar, Byakuya ya estaba de guardia, su espada levantada protectoramente por el deber. Mayuri, habló Byakuya. ¿Has olvidado nuestro propósito aquí? ¿Tu propósito?, insistió Mayuri. Solo vine a investigar las extrañas fluctuaciones en la energía espiritual. Presumiblemente lo encontré junto con otro espécimen prometedor. Y este tonto me ha costado uno de ellos. Al ver que sus palabras no tenían efecto en Byakuya, Mayuri hizo una mueca antes de abrir un Senkaimon y avanzar hacia él con Silent bajo el brazo. Aquí no quedaba nada más para él. Mayuri se fue con Silent en un mero momento. Byakuya envainó su espada antes de hablar. Rukia, habló Byakuya. Es hora de que nos vayamos, dijo. Dudando, Rukia miró con una expresión de dolor a Ichigo que yacía inmóvil en el suelo. ¿Cómo podía dejarlo en ese estado? Sin embargo, sabía que era mejor que él estuviera muerto. Fue una misericordia mostrada por su hermano incluso permitirle vivir desde este punto, por lo que no podía quejarse. Karin, sin embargo, cuando volvió a abrir la boca para sacar el tema, ocurrió algo inexplicable. Otro gargantía se formó con una inmensa energía espiritual que brotaba desde dentro. La expresión que apareció en el rostro de Byakuya era una con la que Rukia estaba familiarizada. Era el que hablaba de peligro extremo. Renji, toma a Rukia y al Shiba, ahora, dijo Byakuya. Mientras Renji y Rukia escuchaban las palabras de Byakuya, Aroniero no pudo evitar sonreír internamente. Sabía exactamente lo que venía.